De hecho, estamos en Hechos hoy. Capítulo 2, voy a leer. No estoy predicando un mensaje de Pentecostés hoy, pero vamos a usar el día de Pentecostés como nuestro texto temático hoy. Perdón. Hechos capítulo 2, vamos a leer verso 1 al 4. Amén. De nuevo, gracias a los que vinieron ayer para participar en la evangelización y también a todos por ayudar con el montaje la semana pasada. Tuvimos 6 invitados la semana pasada. Gracias a Dios por eso. Y hermana Bianca, ella hizo bien. Un buen mensaje. Amén. El Señor está usándola en este ministerio, en las universidades, y vamos a ver la manera de llegar a la gente de la universidad. Hemos aprendido mucho en estas 2 semanas con ella, entrando en la universidad, hablando con los estudiantes, y ella tenía un almuerzo con un profesor de la universidad esta semana. Entonces seguimos orando por eso. Amén. Estamos allí. Amén. Hechos 2 y 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Estamos unánimes juntos hoy? Amén. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados o de pie. Amén. Ellos estaban sentados. Hermanos, pueden recibir el Espíritu Santo sentado, postrado, de pie, nadando, no sé. Amén. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Amén. Hoy yo quiero predicar por algunos momentos sobre este tema. ¿Por qué hablo en otras lenguas? ¿Por qué yo hablo en otras lenguas? Quiero justificar hoy mi posición al respecto del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Y voy a aclarar, espero, muchas dudas hoy. Amén. Amén. Vamos a orar una vez más. Señor, gracias por este día. Cada persona que esté aquí, Señor, ayúdame, Señor. Une mis labios y mi mente para proclamar la verdad y solo la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, en el gozo del Señor. Amén. Nos quedan 2 semanas hasta el día de Pentecostés. Aleluya. Y estamos emocionados. Amén. Y nos llamamos pentecostales. ¿Por qué? Porque aún creemos y recibimos la experiencia de Pentecostés, conocida como el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. El día Pentecostés, del que leemos en Hechos capítulo 2, ocurrió justo una semana después de la ascensión de Cristo a los cielos. Y es bueno ver a hermana Jennifer aquí también. Amén. Este día marcó el cumplimiento de una promesa. La promesa de Jesús en Hechos capítulo 1 y verso 5, cuando él dijo: porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Y de hecho 7 días, algunos dicen 10 días, no importa, más o menos una semana después vino el día de Pentecostés y todos fueron llenados con el don del Espíritu Santo y, como leímos, hablando en otras lenguas. En esta iglesia aún creemos que el Espíritu Santo es un don. Amén, es gratis, amén, no tiene que pagar sus diezmos para recibir el don del Espíritu Santo. Es gratis, aleluya.
Aleluya. Es un don gratis que nos es dado por la gracia de Dios debido a nuestra fe en Jesucristo. No recibimos el don del Espíritu Santo por obras nuestras. Amén. ¿O no? Amén. Y creemos todavía porque las Escrituras enseñan que cuando recibimos este don del Espíritu Santo, hablaremos en otras lenguas. Y ahora viene la pregunta, ¿qué es otras lenguas? Amén. Según el obispo de la UPCI, David Bernard, hablar en lenguas es el fenómeno de hablar en un idioma desconocido para el hablante, según el Espíritu le da la expresión. En el Nuevo Testamento es la evidencia física inicial del bautismo del Espíritu Santo. Es la citación de hermano Bernard. Amén. También yo quiero ayudar a añadir algo de los estudios médicos según hablar en otras lenguas, porque hay muchos estudios sobre este tema. Me sorprendí un poquito. Un estudio en 2006 de la Facultad de Medicina en la Universidad de Pensilvania analizó la actividad cerebral de 5 mujeres cuando hablaban en lenguas y cuando cantaban canciones de gospel. ¿Y qué pasó? El estudio reveló que las mujeres, cuando hablaban en otras lenguas, no controlaban los centros cerebrales del lenguaje. No estaban en control de los centros cerebrales del lenguaje al hablar en lenguas. El estudio no pudo determinar qué controlaba el centro cerebral del lenguaje cuando las mujeres hablaban en lenguas, solo que no lo controlaban ellas. Pero sabemos que era en control de este centro cerebral. Amén. Sabemos quién era en control. Era el Espíritu Santo dando las palabras a esas mujeres para hablar en el idioma del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Pero el campo médico puede confirmar y verificar lo que ya sabemos, que no hablamos de nuestra propia cuenta, sino el Espíritu Santo nos da las palabras y hablamos las palabras que recibimos. Amén. No estamos inventando palabras, estamos diciendo lo que recibimos dentro de nuestro espíritu. Amén. En los 4 relatos del Nuevo Testamento, donde vemos a alguien ser lleno del Espíritu Santo, hay una experiencia sobrenatural que la valida. En 3 de 4 relatos, quienes recibieron el Espíritu Santo hablaron en otras lenguas. ¿Ok? Y yo no tengo tiempo pasar por cada relato en el Nuevo Testamento, pero vamos a hablar hoy de un ejemplo de Cornelio y su familia en Hechos capítulos 10 y verso 44. La Biblia dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿las palabras de qué? Las palabras de Jesús. Él estaba predicando a los gentiles, a Cornelio y a su familia, predicando la palabra de Dios, predicando sobre Jesús. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sabían que han recibido el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Verso 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén, hermanos. Y días después, Pedro y los creyentes judíos
que lo acompañaban se asombraron al ver eso. Pues, porque Cornelio era gentil. Y hasta ese momento los creyentes judíos ni siquiera estaban seguros de si los gentiles podían recibir el don del Espíritu Santo. No sabían, era algo completamente nuevo para ellos. Entonces, así que las autoridades de la iglesia, es decir, la Junta Nacional de Jerusalén en la iglesia primitiva, llamó a Pedro para que le contara lo sucedido con Cornelio y su casa. Y Pedro explicó en Hechos capítulo 11 y verso 15. Él estaba explicando el relato, lo que pasó en ese momento. Y él dijo a la junta, la junta, no es la junta en la Biblia, pero me entiende, las autoridades en Jerusalén, cuando comencé a hablar, él está contando, cuando yo comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Él estaba declarando que los gentiles recibieron el Espíritu Santo al igual que los 120 originales en el día de Pentecostés. Ellos hablaron en otras lenguas. Esta fue la señal inicial o la evidencia inicial con la que Pedro pudo verificar que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Y hablar en lenguas, hermanos, sigue siendo la evidencia inicial de recibir el Espíritu Santo. Amén. Amén. Es lo que creemos, es lo que la Biblia enseña y es lo que predicamos aquí. Amén. ¿Significa eso que hablar en lenguas debería ser la única señal de esta experiencia? No. No, obviamente hemos hablado del fruto del Espíritu Santo. Si vives en fe, debería haber una evidencia continua de la obra del Espíritu Santo en su vida. Debemos dar fruto. Debemos desarrollar un carácter cristiano. No podemos vivir como el diablo y decir, he recibido el Espíritu Santo. Amén. Pero hoy, yo quiero el propósito hoy es más enfocar en los beneficios del Espíritu Santo. Pero siento que tengo que responder algunas objeciones a nuestras creencias sobre hablar en otras lenguas. Número 1, y voy a hacerlo rápidamente, porque no es el propósito de este mensaje. Amén. Amén. Pero hoy, más que todo, yo quiero enfatizar los beneficios que tiene para el creyente hablar en otras lenguas diariamente. Diariamente. Estoy hablando de nuestra oración privada. Es útil orar en lenguas todos los días y debemos desarrollar esta habilidad porque nos ayuda. Hay beneficios y vamos a hablar de esos. Amén. Objeción 1, pero yo quiero abordar 2 objeciones primeramente. Objeción 1 dice, y van a escuchar eso en el mundo, en sus círculos, con sus amigos quizás, no sé, con sus familiares, que el hablar en lenguas y el resto de los dones sobrenaturales del Espíritu no son para hoy. ¿Has escuchado este argumento antes? Los dones de lo sobrenatural no es para hoy en día. Más bien, esas personas creen estas señales terminaron con los apóstoles. Esta doctrina se conoce como cesacionismo. Es la parada de estas señales. Las cesacionistas basan su argumento en 1 Corintios, si quieren averiguarlo, 13 y verso 8 al 10, afirmando que las manifestaciones sobrenaturales solo eran necesarias mientras se escribían las escrituras del Nuevo Testamento y se establecía la iglesia. En otras palabras,
ellos dicen que estos dones ya no son necesarios hoy en día para la iglesia. Esa es su posición. Ok, el mayor problema con este argumento es que en ninguna parte de la Biblia se dice que los dones cesarían después de los apóstoles. En ninguna parte de la Biblia habla de la cesación de los dones del Espíritu Santo. De hecho, Pablo afirma directamente lo contrario, animando a practicar los dones hasta que el regreso de Jesucristo. Él dijo en 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Ok, ese es como animar a la gente a practicar los dones, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No la manifestación del Nuevo Testamento, porque no sabían que iban a hacer un Nuevo Testamento en ese momento. Ya tenían sus escrituras. Se llama el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, además, otro problema con este argumento. Entre 600 y 800 millones de personas en todo el mundo afirman haber tenido la experiencia pentecostal hablando en otras lenguas. Entonces, si quiere enseñar que este don ha cesado, es un poco difícil cuando hay 800 millones de personas hablando en otras lenguas. Una décima parte de la población mundial. Mira, ese es un problema. Yo creo que ese don todavía está en fuerza, amén. Está en vigor. La iglesia necesita el poder sobrenatural de Dios operando en nosotros como nunca antes, hermanos. Incluso aquellos que caminaron con Jesús en la carne, Juan, Pedro, Santiago, ellos necesitaron experimentar Jesús en el Espíritu. Recibieron el don, ellos vieron el fuego. No vimos normalmente el fuego. Ellos vieron el fuego y esta señal, y ellos habían conocido a Jesús en la carne. ¿Cuánto más nosotros necesitamos que no hemos visto a Jesús en la carne? ¿Cuánto más necesitamos experimentar el poder de Jesús en el Espíritu? Y tener esta señal y tener este poder obrando en nosotros. Amén. Objeción número 2. Algunos dicen que no se debe hablar en lenguas en la iglesia a menos que usted o alguien más proporcione una interpretación. ¿Has escuchado este argumento? ¿Algunos? Amén. Algunos llegan al extremo de decir que no se debe hablar en lenguas a menos que se interprete. Vale. ¿Qué es la interpretación? La interpretación significa que Dios, de manera sobrenatural, da el significado, es decir, la interpretación del mensaje de otras lenguas, de lo que se dice en otras lenguas a la persona para que lo hable en su lengua conocida. Es decir, yo doy un mensaje, el Señor me impresiona dar un mensaje en otras lenguas y yo hablo en otras lenguas para toda la iglesia. Es diferente que mi oración privada, pero estoy dando un mensaje. Yo tengo el micro, yo tengo un mensaje para la iglesia, estoy orando en otras lenguas. Después, hermano Faustino recibe la interpretación de Dios. No la translación o traducción. No es una traducción, es una interpretación. Y él da la interpretación. O hermana Luz da la interpretación. O yo mismo puedo dar la interpretación si tengo este don. Amén. Entonces, esas personas están exigiendo que cada persona que habla en lenguas tiene una interpretación para seguirlo. Ok. Este argumento se basa principalmente
en 1 Corintios 14 y 28, que dice que se debe guardar silencio en la iglesia si no hay nadie que interprete lo que se dice en lenguas. Voy a explicarlo. Este argumento presenta muchos problemas, pero el mayor es que la gente no distingue entre las diferentes funciones de las lenguas o otras lenguas en el Nuevo Testamento. Hay 3 funciones de otras lenguas en el Nuevo Testamento. Número 1 es la evidencia inicial de recibir el don del Espíritu Santo. Número 2 es una forma de oración personal. Y número 3, finalmente el don, no de otras lenguas, pero puede leer en las Escrituras, en Corintios 12 y 10, es el don de diversos géneros de otras lenguas. Es un don especial del Espíritu Santo como la profecía o la obra de milagros. Y su propósito es ser usado junto con la interpretación de lenguas. Ok, es mucha información. Mira, algunos tienen el don de diversos géneros de lenguas. Es que ellos pueden hablar en italiano, posiblemente, o otro idioma celestial. Y ellos tienen este don de diversos géneros de otras lenguas. Y Pablo estaba dando instrucciones a la iglesia cómo usarlo. Porque siempre y cuando usemos este don de diversos géneros de otras lenguas, va junto con una interpretación. Y es por eso Pablo entregó las instrucciones. Pero Pablo no estaba dando instrucciones sobre la evidencia inicial del Espíritu Santo, ni la oración privada. Y sabemos eso porque Pablo lo explica en el mismo capítulo, diciendo en 14 y 15, que pues, son las palabras de Pablo en 1 Corintios 14 y verso 15. Él dijo, que pues, yo oraré con el Espíritu, es decir, oraré en otras lenguas. Orar en el Espíritu es otra palabra por orar en otras lenguas. Entonces él dijo, yo oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, es decir, con palabras normales. Para mí, palabras inglés. Voy a orar con mi entendimiento. Cuando hablo en otras lenguas, no entiendo lo que estoy diciendo en mi mente. En mi mente no lo entienda, pero mi espíritu sí. También puedo orar, Señor, perdóname, o Señor, ayúdame. Sáname, sana a esta enferma aquí. ¿Me entiende? Ese es orar con mi entendimiento. Entonces Pablo dijo, mira, yo voy a orar con el Espíritu y también con mi entendimiento. Dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Puede cantar en otras lenguas, hermanos. Y en verso 18, él dijo, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo declaró que oraba en lenguas más que cualquier otra persona en la iglesia de Corintio. Wow, ese es un dicho, ¿eh? Es una declaración. Y finalmente él termina el capítulo diciendo en 1 Corintios capítulo 14 y verso 39, así que, hermanos, procurad profetizar y no impedáis el hablar lenguas. No se puede prohibir, impedir el hablar en otras lenguas en la iglesia. Esa es una prohibición falsa, no entendiendo el contexto de las palabras de Pablo. Amén. Amén. Ok. Obviamente estamos de acuerdo en mantener orden. Si alguien está dando un mensaje en otras lenguas, debemos esperar una interpretación. Pero este es diferente que orar en privado
o corporalmente y alguien está en la esquina orando en otras lenguas. No pasa nada. ¿Me entiende? Lo tenemos entendido, ¿ok? Hay estas tres formas. Ok. Ahora vamos a cambiar un poquito y enfocar brevemente en los beneficios de hablar en otras lenguas. Número 1, hablar en lenguas es poderoso. Amén. Yo escucho los bichos, pero no los amén. Hablar en lenguas es poderoso. Amén. Amén. Y es la verdad. Según Hechos capítulo 2 y verso 11, cuando hablamos en lenguas, hablamos las maravillas de Dios. Wow, estamos hablando, glorificando Dios cuando hablamos en otras lenguas. Según 1 Corintios 14 y 2, la Biblia dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Hablar en otras lenguas es hablar con Dios directamente. Puede que nosotros no entendamos lo que estamos orando o diciendo, pero Dios entiende. Y estamos hablando misterios y proclamando obras de Dios. Amén. Esta semana en Budapest, la esposa del ministro visitante se llama hermano Tim Gaddy. Él ha venido antes a España. Él estaba con su esposa, se llama Stacy Gaddy, y ellos estaban ministrando en las reuniones esta semana en Budapest. ¿Ok? Y ella dio un testimonio sobre el poder de hablar en otras lenguas. Y yo quiero compartirlo, porque era algo impresionante. Esa mujer llamada Stacy Gaddy, ella ya es pastora de una iglesia. Well, no, actualmente ellos son obispos de la iglesia que levantaron en Arkansas. Y es una iglesia grandísima, hermanos. Es una obra realmente increíble. Y él es como uno de los pastores más conocidos en los Estados Unidos. ¿Ok? Probablemente él va a tener un oficio en los años que vienen, muy importante en la iglesia. Es una familia poderosa, ministros poderosos, sus ministerios. Pero esa mujer, Stacy Gaddy, fue criada por una madre soltera. Y su madre fue la primera de la familia en descubrir la fe pentecostal. Y una noche, cuando la hermana Gaddy, o Stacy Gaddy, tenía solo 6 años, su madre regresó a casa desde una reunión de oración con la iglesia. Y ella, la madre, encontró todas las luces apagadas en la casa. Y un hombre de pie en medio de la casa, en la oscuridad, con un cuchillo. Sí. Y el hombre había drogado a la hermana Stacy Gaddy y ella yacía inconsciente en un armario de la casa. Eso es algo real, hermanos. Y ese hombre era atormentado y que oía voces en su mente. Y estas voces le decían que necesitaba matar a todos los miembros de esta familia para estar libre de sus problemas. Imagínense, ese hombre. Hemos hablado de la guerra espiritual hoy, ¿no? Tenemos enemigos, hermanos. Esa es una guerra real. Y por supuesto, la madre de la hermana Stacy Gaddy estaba aterrorizada completamente. Mira, ella está en casa, hay un hombre con un cuchillo, todo está oscuro en la casa. Entonces solo había conocido al Señor durante un par de años. Ella era un bebé espiritualmente hablando en el Señor, pero de repente ella se llenó de justa indignación. Y el Espíritu Santo se levantó en ella y ella comenzó a hablar
fuertemente en otras lenguas. Hacía este hombre con este cuchillo en su casa. Y ella estaba hablando más y más. Y lentamente ella dio pasos hacia el hombre, orando en otras lenguas. Y el hombre se asustó. Y él estaba gritando, basta, basta, estás asustándome, basta, basta. Y eventualmente él corrió de la casa gritando por el poder que está en las oraciones de esta madre hablando en otras lenguas. Hermanos, hablar en otras lenguas, orar en otras lenguas es algo poderoso. Salvó a esta familia, hermanos. Y como creyentes llenos del Espíritu Santo, necesitamos orar en otras lenguas. Es parte de nuestra vida con el Señor. No solo los domingos, sino todos los días, hermanos. Orar en otras lenguas es poderoso. Aleluya. Gracias a Dios por este don que hemos recibido. Pablo nos dice que cuando una persona habla en otras lenguas se edifica a sí misma. Hablar en otras lenguas nos edifica. 1 Corintios 14:2 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. El libro de Judas pinta un cuadro similar diciéndonos que orar en lenguas o en el Espíritu nos eleva nuestra fe. Pero vosotros, en Judas 1:20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hay algo que sucede cuando oramos en otras lenguas que nos fortalece y anima nuestra fe, hermanos. Y las investigaciones médicas indican, mire eso, que orar en lenguas reduce el estrés en quienes practican esta modalidad de oración con regularidad. Ese es un estudio de la medicina, hermanos. En 2010, la Universidad de Alabama comparó las hormonas del estrés, por ejemplo, cortisol, en 52 pentecostales apostólicos que practicaban hablar en lenguas en días sin servicio. ¿Me entiende? Ellos hablaban en otras lenguas afuera del culto. Estas personas, significa que ellos que orar en otras lenguas formaba parte de su tiempo de oración habitual. Miren lo que pasó. La medida hormonal de esas personas se realizó extrayendo la saliva de los participantes después de servicio el domingo y los lunes, porque los hormonas están en la saliva de las personas. Y lo que pasó es que descubrieron que la adoración pentecostal, es decir, hablar en otras lenguas, resultó en una reducción de cortisol, la hormona negativa del estrés. El estudio relacionó la reducción del estrés con hablar con otras lenguas, hermanos. Otro estudio en 2003 examinó 1,000 pastores de un grupo evangélico británico y se descubrió que los ministros que practicaban hablar en lenguas tenían mayor estabilidad mental y emocional y reducían la tendencia a emociones negativas como la ansiedad, la depresión y la ira. Eso es increíble, ¿eh? Qué maravilloso es Dios que nos haya dado un don que eleva nuestra fe y también al mismo tiempo reduce nuestro estrés. Gracias a Dios. Y lo he notado en mi vida personal. Cuando tengo mucho estrés y no sé qué orar, yo oro en otras lenguas. Señor, no tengo las respuestas. No sé qué orar. Pero yo sé que puedo orar en otras lenguas y me escucha, Señor.
Y la Biblia habla de eso en Romanos 8, 26 y 27, y ese es el punto final. La Biblia dice, Pablo, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, hermanos. ¿Cuántos aquí son débiles? ¿Están débiles hoy? Sí. Amén. Pues que hemos de pedir como viene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a su voluntad. Cuando yo oro en otras lenguas, estoy orando conforme a la voluntad de Dios. No es mi voluntad. Viene directamente del Espíritu Santo. Es una voluntad pura. Aleluya. ¿Cuántos sentimos débiles y no tenemos las respuestas? Cuando no encontramos las palabras para orar, la Biblia dice que el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles. Es otra forma de orar en otras lenguas, hermanos. Y es en esos momentos que yo aprendí a orar en el Espíritu Santo. Cuando yo tengo una enfermedad, no tengo las fuerzas, no puedo agregar mis pensamientos, ordenar mis pensamientos para orar, porque mi cuerpo me duele y no tengo las palabras, pero yo puedo orar en otras lenguas diciendo, Jesús, no sé qué orar, pero yo sé que tu Espíritu me está tocando, tu Espíritu me está sanando en este momento, Señor. La Biblia dice que el Espíritu nos ayuda. Lo que literalmente significa que el Espíritu nos acompaña y toma nuestro cargo con nosotros. Qué fuerte, qué hermoso. Porque cualquier que se haya mudado de casa sabe que hay cargas que no se pueden mover solos. Amén. Sí, se pueden mover las cajas o los muebles pequeños o algunas sillas, pero tarde o temprano tenemos que mover el sofá, la cama, amén, o la mesa de la cocina, y nos damos cuenta de que no podemos hacerlo solos. Entonces es entonces cuando llamamos a nuestro pastor. Pastor, necesito tu ayuda. ¿Puede venir y ayudarme a mover esta mesa? O un amigo. Amigo, hermano fulano, pasa por mi casa, por favor. Necesito ayuda en mover este mueble. No puedo hacerlo solo. Y cuando ese ayudante llega, lo que antes era inamovible, ahora se puede mover, hermanos. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando oramos en otras lenguas. Él nos ayuda a mover las cargas que no podemos mover solos. Él hace las cosas en nuestra vida que solo Dios puede hacer. Vamos a ponernos de pie. Es por eso, hermanos, que yo hablo en otras lenguas. Yo hablo en otras lenguas porque solo hay un Dios y no soy Él. Necesito su mano en mi vida. Necesito su poder en mi vida. Necesito su presencia en mi vida, en mi casa, en mi familia. Y he descubierto que orar en lenguas lo acerca a mí. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Hay un dicho que dice, Dios aparece donde se le quiere. ¿Cuántos quieren Dios hoy? Aleluya. Pasa al frente, hermanos. Vamos a orar juntos.